Bien, veamos entonces ahora cómo agregar más objetos a nuestra escena. Si es que nosotros vamos a agregar, eso puede ser una buena pista, ¿no? Tenemos muchas cosas que podemos agregar. ¿Ya? Tenemos malla, curva, superficie, metabola, texto, volumen, grease pencil, etcétera. ¿Ya? Básicamente cualquier objeto que nosotros queramos agregar como objeto básico para partir de ahí empezar a sumar formas, digamos, y generar algo nuevo, está en malla. ¿Ya? Y en las mallas tenemos planos, cubos, círculos, UV sphere, icosphere, cilindro, cono, torus, grilla, mono. Archimesh a ustedes no les va a salir porque es un add-on que es, digamos, como un plugin que viene dentro de Blender, que es para hacer arquitectura. Y Archipack también. Entonces, digamos que ya yo quiero agregar como una dona. Voy a agregar una dona. La dona va a aparecer, en este momento, va a aparecer desde el centro. ¿Ya? ¿Y por qué aparece desde el centro? Porque en el centro está este elemento que es el cursor 3D, que no sé si ustedes se fijan ahí, pero si es que yo hago clic acá, por ejemplo, en la boca, y agrego otro elemento, vamos a agregar una malla, voy a agregar, qué sé yo, un cono. El cono, el centro de ese cono va a estar justo donde está el cursor 3D. ¿Ya? Donde sea que yo ponga el cursor 3D, por ejemplo, si pongo ahora una luz, ¿ya? La luz va a estar justo donde está el cursor 3D. Entonces, es súper importante que yo sepa manipular también ese cursor 3D. Ese cursor 3D, si yo aprieto la tecla mayúscula S, me va a salir este menú. ¿Ya? Y este menú tiene que ver con cosas que puedo hacer con los elementos con respecto a otro elemento o con respecto al cursor 3D. O qué puedo hacer con el cursor 3D. Por ejemplo, en este caso voy a decirle que el cursor se vaya al origen del mundo. ¿Cuál es el origen del mundo? El centro, donde se cruza el eje X con el eje Y, ¿ya? La línea roja con la línea verde. Entonces, ahí yo ya sé que mi cursor está 100% al centro. ¿Ya? Eso es por si es que ustedes están haciendo más elementos. Y están haciendo más elementos. Y los elementos empiezan a aparecer en cualquier parte. Bueno, con eso ustedes lo pueden controlar un poquito. Eso quiere decir que, por ejemplo, si digamos, para yo, esto siempre pasa. Siempre pasa que uno trata de que si ahora trato de mover a Susanita, no puedo porque la herramienta que tengo seleccionada es la herramienta del cursor 3D. Entonces tengo que seleccionar alguna otra herramienta. Ya si quiero desplazar algo, transformarlo, lo que sea. Ok. Bien. Digamos que yo quiero hacerle lentes a Susanita. ¿Ya? Aquí, para hacerle lentes, una buena idea sería utilizar un objeto como una dona, ¿ya? Para hacer esta especie de marco de lente. Voy a borrar de momento esta. Como borro algo, puedo apretar la tecla X. ¿Ya? Ahí dice borrar. Si aprieto, hago clic, eso se borra. O aprieto la tecla delete también, ¿ya? O suprimir en el teclado. Entonces, digamos que yo quiero que esta nueva figura aparezca justo ahí en el centro del ojo, ¿ya? Porque si quiero que Susanita tenga anteojos, quiero que aparezcan más o menos centrados con respecto al ojo. Entonces, aquí vamos a ver cómo yo puedo meterme a la malla de este objeto, digamos, y esta malla, como ustedes pueden ver ahora, está compuesta de muchas caras, de muchos polígonos, que por lo general son cuadrados, pero también hay triángulos, como en este caso. Entonces yo me puedo meter y modificar esas caras. Si me meto acá a modo objeto, ya vamos a acercarnos con la lupita, ahí dice modo objeto, ¿ya? O modo edición. ¿Ya? En modo edición yo voy a ver en este caso estoy viendo los vértices, ¿ya? Estoy con los vértices seleccionables, ¿ya?
Y hay que tener ojo porque si yo selecciono un vértice y estoy con la herramienta, qué sé yo, de transformar, yo puedo de repente desplazar un vértice y voy a deformar esto. Ya, los vértices son donde se juntan dos o más bordes o líneas. ¿Ya? Si nos fijamos acá arriba, en este momento yo estoy con los vértices seleccionables. Selección de vértices, puedo seleccionar los bordes o puedo seleccionar las caras. ¿Ya? Si selecciono los vértices, aquí vamos a ver que yo puedo seleccionar esto, ¿ya? Y con eso podemos empezar a deformar un poquito a Susanita. Si tomo desde acá, ¿ya? Y tenemos las caras, ¿ya? Y con las caras yo voy a seleccionar las caras completas, ¿ya? Vamos a ver después algunas herramientas para que nos puedan ayudar. Bueno, lo puedo adelantar con Alt, y si selecciono uno de los bordes, pero estoy con la selección de caras activa, voy a seleccionar un loop continuo. Básicamente, en este caso es un anillo, ¿ya? Todas esas caras están continuas, no se quiebra en ningún momento, digamos, la selección. Si hago clic acá es distinto porque, digamos, el anillo es distinto, obviamente. Si hago clic acá, Alt, clic acá. Si ustedes se fijan, cuando selecciono una horizontal, se selecciona un anillo vertical. ¿Ya? Este no tiene conexión con ninguna. ¿Ya? A ver si hacemos clic ahí. Ahí tenemos un anillo. Si hacemos clic acá, ahí no tiene, digamos, ningún anillo hacia ningún lado, porque aquí se rompe ese anillo, ya que aquí hay un triángulo. ¿Ya? Bien, eso tiene que ver con la topología o con la forma en la que está construida este elemento. Bien, pero volvamos al tema de los anteojos de Susanita. Ahora que yo hablamos del cursor 3D y que yo puedo seleccionar elementos acá, por ejemplo, en este caso es el centro del ojo, podemos decirle con mayúscula S a esto que yo quiero que el cursor se vaya a lo que yo tengo seleccionado. ¿Ya? Shift S, cursor a lo seleccionado. ¿Ya? Entonces, si es que ahora, ojo, me voy a salir del modo de edición, podría no salirme y agregar la dona, ¿ya? O el torus. El problema de eso, vamos a verlo, digamos, para que sepa qué sucede. Si agrego un torus ahora, lo vamos a rotar, ya, lo vamos a achicar. Nos faltó reducir un poco el grosor del torus, pero da lo mismo en este momento, porque ahora le estoy mostrando qué pasa si es que no salgo del modo editar. Ya, si estoy en el modo objeto y yo trato de seleccionar ahora el torus, por ejemplo, no sé, pues para seleccionarlo y ponerle un color o modificarlo de manera independiente, no puedo, porque ahora está dentro de Susanita. Si yo abro aquí Susanita, no veo el torus por ningún lado. ¿Ya? Entonces voy a apretar Control Z un par de veces, ¿ya? Y me voy a salir al modo objeto y vamos a aprovechar que el cursor 3D todavía está ahí y voy a agregar el torus. ¿Ya? Ahora este torus aparece como un elemento independiente dentro de mi listado. ¿Ya? No está junto a Susanita, está fuera de, digamos, está en la colección de la escena, no está dentro de ninguna colección tampoco. ¿Ya? Y veamos. Algo súper importante, ¿ya? Ahora que ya sabemos que es un objeto independiente, es cuando yo recién creé el objeto, recién lo agregué. Aquí hay un menú que me indica las propiedades iniciales de este objeto, ¿ya? A diferencia de otros programas como 3 Studio Max o como
Cinema 4D o Maya, ¿ya? Si es que yo no entro al modo de edición de un objeto, yo siempre voy a poder modificar los parámetros del objeto. En este caso, qué sé yo, el grosor del objeto, el tamaño total, el radio 1 con respecto al radio 2, que vendría siendo el radio del circulito que compone, digamos, el hoyo del torus o de la dona, y el radio exterior, que es obviamente esta parte que estamos viendo ahora de la dona. Entonces, si vemos acá, yo puedo modificar algunas cosas aquí. Por ejemplo, el radio mayor lo voy a achicar. Vamos a desplazarnos un poquito. El radio menor también lo voy a achicar. Le van a hacer un lente medio tipo Harry Potter. Y para eso hago clic y arrastro nada más. O puedo colocar un valor de manera, digamos, manual. O usar las flechitas. Ahora, por ejemplo, en términos de rotación, yo quiero rotar esto, lo puedo rotar después también, pero puedo hacer que aparezca con sus propiedades iniciales ya creado con rotación. Cuando yo aplico una rotación a un elemento, ya está transformado, ¿ya? Entonces vamos a ver después qué significa eso, digamos, qué implicancias tiene. Entonces yo quiero rotar esto y lo quiero rotar para que quede, digamos, como el anteojo, como el lentecito, y para eso lo tengo que rotear en X, ya en X. ¿Por qué? Porque pensemos, cuando uno rota, que esa flechita o esa línea que hay ahí está atravesando este objeto, digamos, es el eje X de ese objeto. Entonces ese es el eje que yo quiero rotar. Por eso el círculo aparece, el círculo para rotar aparece así. ¿Ya? Entonces, si yo pongo aquí en rotación, pongo 90, tenemos eso como resultado. Y está exactamente rotado en 90 grados. ¿Ok? Podríamos achicarlo un poquito. Por ahí. ¿Ok? Y ya está. Una vez que yo apriete Enter acá o modifique de alguna manera este torus, ¿ya? Aquí simplemente lo roté un poquito, ¿ya? Pero yo ya no tengo acceso a las propiedades iniciales, ¿ya? Y esa es una gran diferencia con respecto a los otros programas, que puede ser un poco molesto, pero también nos invita un poco a pensar un poco mejor qué es lo que queremos hacer. Aquí yo perfectamente podría haberle quitado algunas caras, ¿ya? Veamos. No, voy a ir a agregar Maya torus. Ya, si ustedes se fijan, apareció con las propiedades que yo ya le había configurado. O sea, esto recuerda un poco las propiedades, si es que estoy trabajando en el mismo proyecto, de la última vez que hice un torus, salvo la rotación. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, la cantidad de segmentos también la podría bajar, porque no es necesario, digamos, que tenga tantos segmentos. Vamos a quitar entonces algunos segmentos. Podríamos dejar esto como un cuadrado incluso. ¿Ya? Así. Así. Ya, un hexágono puede ser. Y podría quitarle también segmentos digamos, menores, que corresponden a esos. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Cualquier modificación que yo le haga ahora a este torus, este menú va a desaparecer. ¿Ok? Y ya no puedo volver a acceder a ese. ¿Cómo lo hago para generar otro torus? Pero ahora en este punto, ¿ya? Obviamente tengo que seleccionar ese punto. Para eso tengo que meterme al modo de edición, ¿ya? Ahora mayúscula S para llevar el cursor a lo seleccionado. Voy a salirme al modo objeto y ahora puedo hacer dos cosas. Puedo generar otro torus, puedo agregar Maya, otro torus, ya en este caso recordó todas las opciones salvo la rotación que le puse inicialmente, ¿ya? Y ahí está.
O lo que puedo hacer, chinga, es lo que sí o sí, digamos, tengo que poner el cursor 3D. Puedo duplicar este elemento, control C, control V corta. Ya, si ustedes se fijan ahí, tengo un torus 1 y un torus 2. ¿Ya? Y ahora ese torus 2 lo puedo poner ahí. Pero ¿cómo sé que está perfectamente en el centro? Bueno, una de las cosas que puedo hacer es tener una vista 100% frontal, en modo ortogonal, ¿ya? Y cuando yo lo desplace voy a tener una idea bastante acabada, digamos, de si estamos bien o estamos mal. Pero ya tenemos el cursor 3D ahí, así que lo que yo puedo hacer nuevamente es apretar mayúscula S para que me salga este menú, y quiero que este elemento, la selección, se vaya al cursor 3D. ¡Oh, por Dios! ¿Qué apreté? Vamos a entrar de nuevo, a editar ahí, Shift S, cursor a lo seleccionado, y ahora este elemento le voy a poner que vaya al... Ahí está, seleccionar al cursor. Ok, entonces esa mira 3D es súper útil si es que quiero ser preciso haciendo algo. ¿Ya? En este momento tenemos pocas cosas, pero cuando ya tengo una escena bastante poblada con hartos elementos, esto es bastante útil para que, por ejemplo, no todos los elementos empiecen a aparecer desde el centro. Si estoy trabajando en un paisaje, qué sé yo, un valle con árboles por ahí y una cabaña, y voy a estar agregando elementos a la montaña, a la cabaña, no quiero que los elementos aparezcan en el centro de mi universo, sino que quiero que aparezcan, qué sé yo, donde estoy haciendo la montaña. Para eso el cursor 3D es muy práctico, y para cosas tan precisas como estas, por ejemplo, también es tremendamente práctico. En este caso, por ejemplo, si es que yo quisiera, ahí apretado la tecla tabuladora, que es la tecla que está inmediatamente al lado izquierdo de la Q, ya, para entrar al menú edición. Yo podría acá, vamos a ver una vista frontal, ya podría seleccionar este punto, o eventualmente si selecciono, qué sé yo, este segmento, también puedo llevar el cursor con mayúscula S, ya, a lo seleccionado. Eso me va a quedar justo al medio, ya, en la mitad de el, si ustedes se fijan, no está en el vértice, que son los puntos, sino que está justo al medio del borde, que no podía llegar ahí de ninguna otra manera, ¿ya? Y ahí yo puedo crear ahora un cilindro que está obviamente gigante. Le vamos a dar menos radio, le vamos a dar menos profundidad también, le vamos a cambiar la rotación. En este caso la rotación vendría siendo la que nos está indicando acá, esto vendría siendo Y, ¿ya? Entonces, como ahí yo me puse a modificarlo, directamente me cerró la ventanita que teníamos acá, pero voy a aprovechar eso, le voy a poner 90 grados. Ya, entonces digamos que ahí ya tengo, digamos, no sé cómo se llama, el puente ahí, y está ubicado 100% al centro. ¿Ya? Ahora, como les decía yo, la perspectiva o los puntos de vista traicionan o mienten, ¿ya? Entonces, si yo me veo, voy a ver, si es que me desplazo así, que ni siquiera estoy tocando los lentes, ¿ya? Entonces yo ahora puedo desplazar un poquito esto hacia adelante, y ahí quedo tocando los lentes. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo puedo desplazar elementos, puedo transformarlos y puedo ir agregando una enorme cantidad de elementos para así ir generando escenas cada vez más complejas, ¿ya? Recordemos que cualquier elemento que yo encuentre en la vida real, posiblemente, sobre todo objetos reales, como, no sé, estoy hablando de, podría ser esto, que es para tomar mate. Esto es un tubo, ya es un cilindro que está un poco modificado. Esto es una esfera que también está un poco modificada.
¿ya? Entonces tenemos que pensar cuáles son los puntos de partida de cualquier objeto que yo voy a reproducir. ¿Ok? Eso como dato esencial para el modelado de cualquier elemento. Bien, en los próximos videos vamos a ver cómo modificar esta malla. Nosotros ya agregamos un objeto y lo configuramos en su inicio, en su etapa inicial, pero obviamente yo puedo ir modificando los elementos, los objetos, en base a distintas herramientas que me van a servir para ir deformando estos elementos básicos y poder ir generando formas un poco más complejas, como una persona, ya, en este caso un mono que viene hecho, pero podemos generarlo a partir, por ejemplo, de una esfera.